vamos a conversar sobre la ingeniería inversa. Creo que es un tema que les va a gustar mucho por sus aplicaciones en los negocios, en marketing y en finanzas. Bueno, sin más preámbulo, vamos al tema. Bueno, en la portada tenemos una figura que muestra rodamiento, engranaje, y quiero usar eso para contar la siguiente historia. Un señor oriental que estaba en Suiza, pensando en negocios, entra a una relojería y empieza a mirar relojes y al final compra uno, se lo guardan en su caja y se lo lleva. Cuando llega a su casa, en su país de origen, saca el reloj en su escritorio, prende su computador, descarga un archivo de procesador de texto y comienza con la siguiente operación. Empieza a desarmar el reloj. Con la siguiente observación. Cada operación, cada paso que hace, lo registra en el procesador de texto. Es decir, queda todo archivado en el procesador. Bueno, una vez que termina, encima del escritorio tiene el reloj completamente desarmado, tornillos, engranajes, rodamiento, números, etc. Comienza la operación inversa, es decir, a armar el reloj. Y para armar el reloj sigue el siguiente procedimiento. Imprime su archivo donde estaban todos los procedimientos y operaciones y pasos que había hecho y empieza a armar el reloj partiendo del final, ¿no es cierto?, del último paso. Pasa un tiempo, no sé, un día, una semana, un mes, 6 meses, termina de armar el reloj. Una vez que termina de armar el reloj, lo prueba, lo deja funcionando 24 horas, 48 horas y ve que funciona a la perfección, no tiene ningún problema. Y termina la operación de compra del reloj. Lo segundo que hace, ¿no es cierto?, compra los repuestos, los materiales que componen el reloj. Él los tiene porque desarmó el reloj completamente en un 100%, así que sabe exactamente cuál es el contenido, las dimensiones, el peso, el tipo de material que contiene ese reloj. Una vez que tiene todos los materiales comprados, empieza a fabricar relojes. Bien. Cierro punto aparte y voy a un segundo caso. Cuando yo estaba estudiando mi MBA en Estados Unidos, en los 80, todos nuestros trabajos, ya sea numéricos o texto, teníamos que usar una hoja de cálculo o un procesador de texto. Y la escuela contaba con una sala donde habían, no sé, 30, 40, 50, 100 computadores que funcionaban las 24 horas del día, todos los días del año. Creo que para el Año Nuevo y para la Pascua era feriado. Y siempre había una persona a cargo de la sala a la cual nosotros accedíamos y le hacíamos consultas. Yo generalmente asistía en las tardes, de 4 a 7,
después de clase y todo ese tipo de cosas. Y la persona que estaba en ese horario era un señor chino que estaba sacando su doctorado en informática. Bueno, yo le hacía consultas todos los días, le preguntaba cosas del procesador de texto, de la hoja de cálculo. Les hago notar, ¿no es cierto?, que estamos en el año 80, 81. No existía el Word, no existía el Excel, no existía el Lotus, no existía el VisiCalc, ni el Lotus, ni nada de eso. Existía una hoja de cálculo precaria y un procesador de texto, nada más. Bueno, nos hicimos muy amigos y yo un día le pregunté por qué estaba en China, por qué se vino de China a Estados Unidos a estudiar. Mira, me dijo, la verdad que nosotros somos, no sé si me dijo 20.000, 30.000 o 100.000 compatriotas de él que estaban sacando distintos doctorados, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. La verdad que yo quedé un poco con la boca abierta, estamos hablando del año 80, y le dije, bueno, ¿cuál era el objetivo? Bueno, me dijo, el objetivo del país es en 60 años más, por lo menos en medio siglo más, 50, 60 años más, ser la primera potencia mundial. Punto final. Los comentarios no los voy a hacer, ustedes hagan sus propios comentarios. Lo que sí les puedo decir que ambos casos, ambas situaciones, son un ejemplo de ingeniería inversa. Sin más preámbulo, vamos a la definición. ¿Qué es lo que es la ingeniería inversa? La ingeniería inversa, como tenemos ahí en la hoja, es el proceso de descomponer un algoritmo, un sistema, un objeto o un dispositivo para entender su diseño, funcionamiento y componente. Ejemplo, el reloj. Se utiliza en diversas áreas, informática, electrónica, mecánica, biotecnología, etc. También se ocupa hoy en día y se está empezando a usar en los últimos años en marketing, finanzas, planificación estratégica, escenario futuro, análisis de prioridades. AHP, Analytic Hierarchy Process, del Dr. Saati. Y a eso tenemos que agregarle la inteligencia artificial. Vamos a dedicar una charla en la cual vamos a ver este tema de la ingeniería inversa con la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona el esquema? El esquema funciona como el caso del reloj, ¿no es cierto? Tenemos el reloj y ese reloj lo descomponemos, lo desarmamos completamente y después lo armamos. En este caso, ¿no es cierto?, podríamos explicarlo de la siguiente forma. Tenemos un objetivo y tenemos una serie de datos. Bueno, y a partir del objetivo y de los datos que tenemos, queremos saber cómo cumplimos con ese objetivo. Y para eso hacemos lo que se llama la ingeniería inversa. ¿Y qué significa hacer la ingeniería inversa? Construir un escenario que me permita cumplir con el objetivo. Y ese escenario puede ser un estado de resultados, indicadores financieros, el ROE, el ROA, el análisis DuPont, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos tener una utilidad neta de CA U sub n. Y para eso vamos a aplicar ingeniería inversa. Y para eso construimos los escenarios. En este caso, ¿no es cierto?, vamos a determinar cuáles son las ventas y a partir de ahí y de la ingeniería inversa que hicimos, vamos a construir los escenarios. Puede ser estado de resultados, indicadores, razones financieras, etc. Veamos un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos una pyme y el dueño de la pyme nos dice que qué es lo que debe hacer
cuánto debe vender para obtener, ¿no es cierto?, una utilidad neta deseada de 50.000. Bueno, y tenemos los siguientes datos. El precio de venta unitario, que es 5, el costo variable unitario, que es 2, tenemos el costo fijo anual de 120.000 y una tasa de impuestos de 30%. Esos son el objetivo y los inputs, los datos. Enseguida hacemos la construcción de la ingeniería inversa. Fíjense ustedes en lo siguiente. Comenzamos del final. Tenemos la utilidad neta deseada, que son 50.000. Bueno, pero si tenemos una tasa de impuestos del 30%, significa que la utilidad antes de impuestos, ¿cuál va a ser? Va a ser la utilidad neta dividido por 0,7, es decir, 1 menos el 30%. Y ese cociente nos da 71.429. Bien, si ustedes se fijan, hemos, a partir del output, que es la utilidad neta, hemos bajado o subido, ¿no es cierto?, un paso. Tenemos la utilidad antes de impuestos. Supongamos que tenemos una venta anual de Q unidades. Bueno, vamos a construir las siguientes relaciones. Tenemos el ingreso por venta, que es el precio de venta unitario multiplicado por Q. Tenemos el costo total, que es costo variable unitario multiplicado por Q más el costo fijo. Y con esas dos relaciones vamos a construir lo siguiente. La utilidad antes de impuestos, que ya la conocemos, que es 71.429, es igual a ¿qué? Al precio de venta unitario multiplicado por la cantidad, es decir, el ingreso total, menos los costos. Costo variable total, que es el costo variable unitario multiplicado por Q, menos el costo fijo, menos gasto financiero si es que hubiera, menos la amortización y la depreciación si es que la hubiera. Bueno, y esa ecuación nos da que es igual a 71.429, porque es la utilidad antes de impuestos. A partir de esa ecuación despejamos Q y nos da que Q es igual a esa relación que tenemos ahí. Utilidad antes de impuestos, más costo fijo, más gasto financiero, más amortización y depreciación, todo eso dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Qué hacemos con eso? Construimos el estado de resultados. Los ingresos por venta, como sabemos cuánto vale el precio de venta unitario y conocemos el valor de Q, el producto nos da 319.048. Tenemos el costo variable total, que es el costo variable unitario multiplicado por Q, eso nos da 127.619. La diferencia, que es el margen bruto, tenemos 191.429, menos los costos fijos, que son 120.000, es otro dato, eso nos da la utilidad antes de impuestos de 71.429. Que era lo que teníamos, ¿no es cierto?, cuando dividimos 50.000 dividido por 1 menos 0,3. Menos los impuestos, que es el 30% de la utilidad antes de impuestos, y eso nos da una utilidad neta de 50.000. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿no es cierto?, que para obtener una utilidad neta de 50.000, nosotros tenemos que tener un ingreso por venta de 319.048 y vender lo que decíamos anteriormente, vender 71.143 unidades. Bien, aquí tenemos el estado de resultados en una forma más formal. Tenemos los ingresos menos los costos variables, nos da el margen bruto menos los costos fijos, nos da la utilidad antes de amortización y provisiones, menos amortización y provisiones, que en este caso es 0, nos da la utilidad antes de intereses e impuestos, menos los gastos financieros, que no tenemos, nos da la utilidad antes de impuestos, que son 71.429.
menos los impuestos, que es el 30% de 71.429, que nos da 21.429 y llegamos a los 50.000. Ahí tenemos un ejemplo de ingeniería inversa. Es un caso muy simple, pero es para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, la idea. Indicadores. Bueno, con esa información podemos calcular el margen de utilidad neta, que es la utilidad neta partido por ingreso menos venta. Tenemos la información y eso nos da un 15,7%. Y el punto de equilibrio, que son los costos fijos, dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y eso nos da 40.000. Es decir, el punto de equilibrio son 40.000 unidades. Y aquí podemos comprobarlo. Si Q es igual a 40.000, los ingresos que son P por Q serían 40.000 por 5, 200.000. Después tenemos el costo variable multiplicado por Q, nos da 80.000. Acuérdense que el costo variable unitario era de 2, multiplicado por 40.000 son 80.000. Margen bruto 120.000. Menos costo fijo 120.000. Utilidad antes de impuestos 0. Impuestos 0. Utilidad neta 0. O sea, estamos bien con el punto de equilibrio. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Básicamente con los mismos datos del ejemplo anterior, pero hemos agregado gastos financieros por 12.000, amortizaciones y provisiones por 10.000, un capital de 1.000.000, rentabilidad sobre el capital de 3%. Y se pide construir el estado de resultado y hacer los siguientes cálculos. Margen de utilidad neta, punto de equilibrio y punto de equilibrio esperado. Se los dejo para que ustedes lo trabajen y cualquier duda me la hacen llegar porque ahí ustedes me colocan en el YouTube, ¿no es cierto?, la duda que tengo y yo les contesto. Bueno, otra forma de ver la inteligencia, la ingeniería inversa, es de la siguiente forma. Supongamos que nosotros queremos determinar cuál es el ROA. Bueno, y que el ROA supongamos que es del 10%, pero nosotros queremos un ROA del 15%. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas hay que hacer para lograr un ROA del 15%? Bueno, hagamos la construcción de la ingeniería inversa. Retrocedamos. ¿Qué es lo que es el ROA? Es el margen de utilidad neta multiplicado por la rotación de activos. Por lo tanto, ese producto tiene que ser 20%. Pero ¿qué es el margen de utilidad neta? Es igual a la utilidad neta dividido por las ventas y la rotación de activo es igual a las ventas dividido por el activo total. Bueno, y si seguimos haciendo la ingeniería inversa, es decir, a partir del output que es el ROA, vamos a llegar a los inputs, que son los que tenemos, ¿no es cierto?, en la primera columna, los costos de venta, los gastos generales, gastos de intereses, impuesto a la renta, caja, cuentas por cobrar, inventario, valores negociables, tierra, edificio, etc. Lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es otra forma de ver la ingeniería inversa. Como ustedes pueden ver, la ingeniería inversa puede aplicarse a un montón de cosas. Por ejemplo, podemos usar la inteligencia artificial más la ingeniería inversa para hacer regresión lineal, para calcular, por ejemplo, tendencias generales. Lo que se llama el random forest para capturar relaciones no lineales. Y construir lo que se llaman metamodelos como una regresión logística que combina las operaciones de los modelos lineales antes nombrados. Lo que les quiero decir es lo siguiente, que si nosotros a la ingeniería inversa le aplicamos la inteligencia artificial, y para aplicar la inteligencia artificial sí que tenemos que tener nosotros como ingenieros comerciales
En el caso mío, yo no soy computólogo, yo soy un usuario del computador, ¿no es cierto? Es cuando uno tiene un auto. Yo tengo el carnet para manejar y manejo el auto, pero yo no entiendo nada de mecánica. Si el auto se echa a perder, yo tomo mi celular, llamo al mecánico y el mecánico se las arregla y me arregla el auto. Yo lo único que hago es usar de la forma más eficiente el auto. Le echo benzina, trato de no cometer infracciones y funciono con el auto, pero no tengo idea cómo funciona. Bueno, aquí es lo mismo. En inteligencia artificial, ingeniería inversa, aplicaciones para marketing, finanzas, planificación estratégica, etcétera, uno construye el modelo, lo que les estoy mostrando. Esa es nuestra función como ingeniero comercial. El resto lo hace el ingeniero informático. Aquí tengo otro resumen, ¿no es cierto?, sobre lo que les he estado recién conversando. Ingeniería inversa, el método DuPont, que es combinar indicadores, el AHP, modelo análisis jerárquico de prioridades, y inteligencia artificial. Y aquí tenemos el gráfico, ¿no es cierto?, cómo funciona este asunto y sus aplicaciones en planificación estratégica, etc. Bien, eso es lo que yo quería mostrarles en respecto a la ingeniería inversa. Aquí es muy importante tener una persona, digamos un colaborador, que sea una buena ayuda informática. Y una buena ayuda informática yo lo veo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los fierros, es decir, que los equipos con los cuales trabajamos son de la mejor calidad, y desde el punto de vista del software, manejar software como el Python, R. Entiendo que Power BI también puede ser muy útil en inteligencia artificial. Bueno, y eso es lo que quería mostrarles hoy día. Espero que la charla les haya gustado. Si hay interés, por supuesto que voy a hacer una segunda charla sobre el tema y voy a ir agregando modelos un poquito más complicados, entre comillas, porque eso es lo que está dando hoy día. Hoy día, si quiere uno hacer una planificación estratégica, tiene que ver todos los ámbitos de la empresa. Tiene que ver finanzas, marketing, personal, producción, el entorno, los proveedores, etcétera, la competencia. Y todo eso hoy día se hace usando inteligencia artificial. Les voy a colocar un caso muy simple. Yo que seguramente soy el más viejo de todos ustedes. Cuando yo era alumno, y en las clases de marketing 2 o de planificación estratégica había que hacer una investigación de mercado, el profesor, ¿qué nos enseñaba? Nos enseñaba, bueno, hay que tomar una muestra aleatoria con un nivel de confianza, hay que hacer una regresión lineal, que generalmente es una distribución normal, y para eso existían unas tablas con las cuales uno ni siquiera tenía que hacer un cálculo porque iba a las tablas, y de acuerdo a eso uno determinaba, por ejemplo, el tamaño de la muestra. Y a partir de eso, del tamaño de la muestra, uno usaba el sistema lo más imparcial que fuera, tomaba la muestra y a partir de esa muestra infería datos para la empresa y para el entorno, para estimar la competencia, para estimar el comportamiento del consumidor, etc. Hoy día la cosa es completamente distinta. Todo lo que yo aprendí de estadística, todo lo que aprendí de investigación operativa, todo eso ya quedó obsoleto, salvo la construcción de algoritmos y la mentalidad
la capacidad que tengo todavía, ¿no es cierto?, para hacer modelos y construir algoritmos, que después se lo paso, digamos, a mi ayudante, a mi colaborador, a mi socio, experto en la parte informática. Y se hace el análisis que me hace la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Eso lo puedo hacer con un GPT chat, lo puedo hacer con un copilot, en fin, yo ahí veré, digamos, cada empresa, cada ingeniero determinará qué inteligencia artificial usa. Lo que quiero decirle en el fondo, ¿no es cierto?, es que es muy importante estar actualizado, es muy importante tener un colaborador que sea experto en software, sobre todo en el manejo de los software informáticos relacionados directamente con la inteligencia artificial. Bueno, y eso sería todo por hoy día. Espero que les haya gustado, no se hayan aburrido y cualquier duda me la hacen llegar. Traten de resolver el caso que les dejé planteado y nos vemos en algunos días más. Cuídense.